Finalizan los primeros dos partidos de la primera FEB en estos playoffs y Palencia y Cartagena recuperan el factor cancha de cara a la semana que viene. Lo analizamos en Bajando al Bar. Tenemos unos playoffs, la verdad, que podemos decir que nos han sorprendido para bien incluso. El nivel que hemos tenido en los partidos y la igualdad en los 4 campos de los que en teoría eran claros favoritos. Sí. Además, con sorpresas, porque para mí lo de Cartagena, es una sorpresa a medias, porque yo pensé que sacaba un partido, pero en Cartagena, no en Sevilla, y con la sorpresa también de que Estudiantes ha sufrido más de lo debido. Pero vamos a analizarlo ahora un poco con el bisturí, ¿no? A ver qué hemos visto, qué tendencias ha habido en estas series y sobre todo, pues, también que sea un poco como previa a lo que viene, que quedan poco ya. Vamos a repasar los marcadores y nos metemos en cada una de las series. La jornada 1, el día del viernes, tuvimos victoria bastante holgada de Fuenlabrada, 92-62, victoria de Estudiantes, 83-71, victoria de Real Betis en la prórroga, 95-94 ante Cartagena y victoria también bastante ajustada de Obradoiro, 87-83 ante Superagropal Palencia. De cara al domingo, dos equipos visitantes sí que consiguieron la victoria. Eso sí, victoria también de Flexicar Fuenlabrada, que ha sido el equipo que más cómodo se ha sentido en estos dos partidos en casa, 83-70 ante Tizona. Victoria por la mínima de Estudiantes, 86-84, en un final muy ajustado, también con cierta polémica, podemos decir. Y luego las dos victorias visitantes, la victoria de Cartagena en San Pablo, en cancha de Betis, 77-85, y la victoria también de Palencia con una grandísima segunda parte en el Fontes Dosar, 72-85. Como decíamos, Kiko, yo creo que la serie más igualada y la que ha dejado más que comentar es la que ha enfrentado a Betis y Cartagena, primero porque en el primer partido Betis, digamos que se libra, ¿no?, del campanazo con dos tiros libres finales para empatar de Casibabu, con una mala decisión quizá de Van Eyck para decantar el partido que falla y el partido va a la prórroga, pero es que luego aún así, cuando pensábamos que el mejor nivel de Cartagena ya lo habíamos visto en ese primer partido, Cartagena juega incluso mejor y termina llevándose el encuentro en cancha de Betis en el segundo. Sí. Que Cartagena llegue, salga vivo de Sevilla es una pasada. Sobre todo por lo que ha sido Betis esta temporada, Jaime, de un equipo que en su casa solo ha ganado Obradoiro, que llegue un Cartagena valiente, con esa propuesta de ritmo, también plantados en defensa, y que ya el viernes vimos un Cartagena que iba a hacer daño, que se lo pudo llevar. De hecho, en un escenario normal de detalle se lo hubiese podido llevar, creo yo, y ha pasado de la situación del pensamiento general de el viernes o nunca a llevárselo un domingo en el que es verdad que el Betis está sin Nedeljkovic, que para mí era un jugador clave para lo que es el equilibrio ofensivo del equipo, y Rubén, si no me equivoco, también era baja. Sí, Rubén López de la Torre, que hizo un gran primer partido, fue muy importante para Betis, y en el segundo yo no leí nada de problemas físicos, pero todo apunta a eso, porque desde luego hizo un gran primer partido y en el segundo no jugó. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el primero tampoco sabemos si fue por problemas físicos o por decisión técnica. De Bishop solo jugó 3 minutos y Radonjic, si no me equivoco, no saltó a cancha, con lo cual una rotación de Betis algo cambiada los dos encuentros. Sí, y yo creo que también un poco ha podido ayudar, ¿no?, en ese ajuste de Cartagena respecto al viernes, porque claro, al final te permite soltarte un poco más y liberarte ciertas amenazas, y lo vimos. En el segundo partido se vio como Cartagena domina. El partido de Jordá es una barbaridad. Betis también causa un poco esas rotaciones. Creo que no encuentra tantos actores, ¿no?, como puede haber encontrado en otros escenarios. Y a mí lo que más sorprendió de la serie de Cartagena, más allá de lo bien que estuvo en defensa, lo bien que supo atacar también las defensas mixtas que le estaba planteando Betis en ciertos momentos, fue el factor mental. Es verdad que Betis estaba con bajas, pero Sevilla es un fortín, y lo que decíamos, de pasar de o es el viernes o no va a ser nunca, a sacar un 1-1 en Sevilla y ahora jugártelo todo en tu casa, a mí me parece una pasada.
Y creo que lo que ha hecho el Cartagena y el Yuste tiene muchísimo mérito, ¿no? Yo creo que su temporada, que todavía puede acabar mucho mejor, ya está prácticamente, vamos. Sí, sí, Trabajo sobresaliente absoluto. pues, De todas formas, cosas que estoy viendo por aquí. Rubén López de la Torre calentó sí. para el domingo, con lo cual no sé si había algún problema físico o no, o simplemente fue decisión técnica. Y luego dos, sí que es verdad que la rotación de Betis tenía alguna baja en los dos partidos, la de Petkovic que se notó mucho porque fue súper importante en el primer partido con 20 puntos, pero es que Cartagena ha sobrevivido a un Mark Hughes, que ha hecho unos números tremendos, o sea, un jugador absolutamente determinante. El primer partido hace 20 puntos, 5 de 9 en triples, eso sí, 17 de valoración, pero captura 5 rebotes, y es que en el segundo hace 33 puntos, 10 rebotes, otros 6 triples. No sé qué podemos hacer con este tío, o sea, sí, puede tener bajas Betis, y la verdad es que yo creo que se notó bastante que no pudieran aparecer otros actores como si lo hicieron en Cartagena, porque tenemos aquí el dato que lo hemos apuntado. En Cartagena, por ejemplo, en el segundo partido, Jordán mete 20 puntos, pero es que hay otros 7 jugadores entre 8 y 10. O sea, es una aportación colectiva brutal. Pero aún así, sobrevivir a un jugador de la talla de Hughes y al nivel en el que estaba, tiene muchísimo mérito. Sí, y sobre todo, Jaime, lo de Alberto Martín, que para mí hizo una partida también. Creo que vimos una de sus mejores versiones de esta temporada y apareció en playoff. Y luego la madurez de ciertos jugadores en una temporada en la que para muchos es su primer playoff, para muchos además es una experiencia como más o menos única. Y en el caso de Mark Hughes, Jaime, estas series la marcan los detalles que forman los jugadores buenos, ¿no? Y en el caso de Mark Hughes, pues es otro factor a valorar lo que ha hecho Cartagena, porque salir vivo de esa bestia anotadora, de esa bestia ofensiva y defensiva también, porque es un jugador que también defiende muy bien, pues es una pasada, la verdad. Yo quería hablar también del primer partido porque Cartagena hace una muy buena segunda parte y lleva la dinámica durante la dinámica positiva, o sea, digamos la inercia del partido es de Cartagena durante casi toda la segunda parte del primer encuentro. Tiene el partido prácticamente en la mano con un triplazo de Hermanson y digamos que la última defensa se salda en una de las mejores posibilidades que puede tener un equipo, es decir, 2 tiros libres que tiene que meter los 2 para forzar la prórroga de un jugador como Casibabu, que no acostumbra a tener buenos porcentajes, con lo cual la verdad que la defensa salió bastante bien. ¿Qué pasa? Que Casibabu no tembló el pulso y metió los 2 tiros libres y luego hubo ese fallo de Van Eyck, que con 6 segundos decidió un aclarado para prácticamente sin votar lanzar el mismo triple. Pero bueno, lo que yo quería preguntarte para cerrar un poco con esta eliminatoria es, hemos visto un Cartagena con más jugadores que pueden aparecer por lo menos de primeras, con un planteamiento que de momento ha parecido más difícil de frenar respecto al otro, porque sí que Betis ha intentado cosas, no vamos a decir que no haya tenido planteamiento, porque ha intentado defensas en zona, ha intentado pues que su defensa pareciera que ha sido uno de sus puntos fuertes durante el año, pero le ha costado, y el estilo que se ha visto en los dos partidos, el que parecía que llevaba la iniciativa, ha sido Cartagena en los dos, con lo cual ¿qué podemos esperar de estos otros dos partidos? Porque sí que por un lado Betis es mejor equipo y a Cartagena puede no volver a irse a esos 80 y pico puntos, pero ganar en Cartagena va a ser muy difícil y ahora mismo creo que es el equipo que sale reforzado. Sí, al final yo creo que tácticamente los equipos van a cambiar, pero las claves no van a cambiar mucho, sobre todo si Betis tiene a sus jugadores completos. En el caso de Cartagena, Jaime, sí que me gustaría valorar que ha recuperado las sensaciones del buen juego que había hecho al principio de temporada, sobre todo en esos tramos, porque al final le costó mucho más, pero el trabajo defensivo, el entender, el preparar al rival para saber defenderlo, me recordó mucho al partido que vimos a primera vuelta, la liga regular, en Sevilla, precisamente Cartagena. La muestra defensiva que dio, pues un poco ayer creo que va a estar un poco la clave en que Cartagena sea capaz de sujetar ese nivel defensivo que tanto la atesora y el que pueda correr. Sobre todo, bueno, desde el rebote en primeros segundos, hacer daño. Y luego, en el caso de Betis, Jaime, las claves van a pasar por la salud de todos, en principio. Porque sí que es verdad que Svetkovic, para mí, ya lo comentamos en esta serie, para mí es jugador clave.
Sobre todo Sí. porque, bueno, Bueno, y Víctor Benítez, Víctor que es Benítez, lo por que hay que supuesto, comentar. Víctor pues Benítez, el segundo partido está horroroso, anota 2 puntos, fallando los 7 tiros de campo que intenta, y las opciones de Betis tienen que pasar por recuperar su mejor versión. sí, sí. Sobre todo porque en esa incomodidad que es jugar contra Cartagena, un Betis que destaca por ese talento ofensivo, ¿no? Porque vimos ayer, por ejemplo, situaciones en las que Jelinek rompía el partido a favor, que se acercaba muchísimo al hacer daño a Cartagena, que también es un equipo que da la sensación de que se le puede escapar mucho más el partido, lógicamente, porque el rival, por talento, va en ese juego va a acercarse. Y luego en las situaciones en las que se pueda secar a Hughes, ¿no? Que parece prácticamente imposible, porque es un jugador que, además con todo lo que abarca Betis, que es un jugador que si presionas mucho, tienes alternativas con balón doblado, pues encontramos situaciones también por la movilidad de Bishop también que pueda ser más clave ante los jugadores de Cartagena, pues veremos muchísimos ajustes respecto a esto. Pero vamos, que la preparación del partido de Cartagena estuvo clara porque las alternativas que hicieron mucho más daño de Betis las subieron a sacar mucho mejor, pese a Hughes, que la verdad es que va a quedarlo comer aparte. Me parece que las claves van a estar por ahí, pese a que luego cambie, pues obviamente el plan táctico, porque eso ya va implícito, ¿no? En el ejercicio del equipo y de la serie. Pasamos a otra serie, otra que también ha dejado bastante que comentar, ese 2-0 de Estudiantes ante Guipúzcoa Basket. Un primer partido, Kiko, que yo creo que lo comentamos también por línea interna. Vimos probablemente a uno de los mejores Estudiantes con Lezcano, porque sobre todo la primera parte intentó correr, apretó bastante en defensa, limitó muchísimo, castigó muchísimo casi todos los minutos, tanto de Nicolau como de Enguesán, que les costó muchísimo ser productivos. Y tampoco le hicieron muchísimo daño ni Xavier Johnson ni Jason Smith en los primeros compases. Pudiendo anotar fácil y pudiendo correr, pues la verdad que se vio un Estudiantes cómodo. Y en el segundo partido, aunque luego en el primer partido sí que es verdad que Guipúzcoa apretó y complicó un poco las cosas cuando parecía que Estudiantes mejor lo tenía, en el segundo partido el que pareció llevar la iniciativa durante casi todo el encuentro fue Guipúzcoa. Estuvo ganando 10 arriba en el tercer cuarto, estuvo dominando casi todo el último cuarto y al final con mucha igualdad, con acciones señaladas a favor de los dos equipos que yo creo que fueron bastante determinantes, y esa última jugada que luego comentaremos se lo termina llevando Estudiantes con un Granger que no estuvo nada bien pero que terminó siendo crucial, y sobre todo con dos figuras de carácter y de buenas decisiones que apretaron cuando parece que más oscuro parecía en Magariños, que son Joaquín Rodríguez y Pato Garino, que hacían muchísima falta en Estudiantes. Sí, por ir en orden del primer partido, Jaime, creo que vimos, sobre todo por tramos, a los mejores estudiantes de Lezcano, ¿no? Lo que está desde que está aquí, ¿no? Sobre todo por saber correr, defensivamente muy bien trabajado. Y también la clave de cuando Guipúzcoa mejoró jugando pequeño, ¿no? Porque es verdad que Sí. con el ajuste de Manex y Ander, por ejemplo, por dentro, hizo mucho daño. También en el segundo partido vimos esos detalles de Manex castigando a los pequeños estudiantes en el poste. Sí. Eso fue Sí que es también. verdad que en el segundo también estuvo bastante mejor en Guesán, Sí. que sí que pudo aportar, pero sí que se notó mucho, como bien dices, el factor Ansorregui cerca de la canasta. Sí, y Ander, que también fue una opción ahí. Yo creo que ante las lesiones, Guipúzcoa, que no ha jugado pequeño, no le ha salido mal la jugada. Porque en el primer partido creo que Enguesán y Nicolau no salen tan reforzados como salen en este caso Ansorri y Ander, como ajuste de esa situación. Y luego también creo que también Guipúzcoa encontró muy bien las esquinas en el primer partido, sobre todo Sí. cuando es que antes pues como que, perdón, se cerraba un poco y encontraba jugadores de la esquina y hacía muchos puntos desde ahí. Luego el factor Mikel Motos en defensa, que también me parece interesante, sobre todo en el primer partido ante el Granger, de negar Wick y luego también ayudar para empezar a lanzarle 2 contra 1. Y creo que el plan defensivo de Guipúzcoa ha sido muy serio en las dos eliminatorias. Es verdad que en el primer partido, pues antes, mucho más sólido por ratos, porque era que a 40 minutos, pues yo creo que ha sido una balanza muy decantada. Sí. Vimos a un buen Estudiantes. Y en el segundo, Jaime, creo que el ganador es Guipúzcoa, moralmente y tácticamente. Creo que el partido de Guipúzcoa Fue es mejor que el de Estudiantes, hablando claramente.
creo que defensivamente estuvo muy bien, desde presión a toda pista hasta zonas, bueno, la zona que luego pasaba individual creo que también fue un poco una situación incómoda para Estudiantes, que realmente el único que entendió un poco el plan ofensivo fue un Garino que para mí fue clave, y que Sí, sí. Garino para mí, Estudiantes durante su tiempo baja le ha echado mucho de menos. Creo que es un jugador diferencial, más allá de equilibrar también atrás, en ambos lados, porque creo que en ambos lados fue el que puso el tempo de Estudiantes en el partido, y Joaquín Rodríguez Jaime, que ofensivamente pocos Sí, le jugadores. encantan estos partidos, además. Es un momento, ¿no? El playoff Joaquín Rodríguez es una barbaridad. Y sí que era que Granger, y defenderé un poco en ese caso a Granger, no tuvo su mejor partido, pero sí que es verdad que en cuanto a liderazgo esperable, sí que no me decepcionó. O sea, creo que pidió todos los balones, creo que estuvo implicado. No fue su mejor partido, por supuesto. Entonces hay que destacar aquí la hora de Garino y la de un Alderete que estuvo muy acertado en el tiro ayer, por ejemplo, en el segundo partido. Y luego Jaime en clave Guipúzcoa, eso. Yo creo que el segundo partido fue suyo. Muy bien sus grandes también, en este caso también Ingesan, que estuvo mucho mejor que el primer partido, pero sobre todo los pequeños, Johnson y Smith, que Sí. básicamente más sueltos que nunca y haciendo muchísimo daño a Estudiantes. Sí, Johnson estuvo muy bien, sobre todo en los primeros minutos, y luego Sí, Tyson Smith, que no hizo un partido tan brillante, se echó un poco el equipo a la espalda cuando peor estaba Guipúzcoa, porque pues, aún ganando y aún manteniendo esa distancia, sí que es verdad que los últimos 3-4 minutos del último cuarto, Guipúzcoa ya no tenía ese juego tan fluido, esas ventajas. Encontró una vez en Guesan, que fue un 2+1 con Antideportiva, además, encontró un tiro de Ander Martínez, una penetración de Shiver Johnson, si no me equivoco, pero varias jugadas terminaron en decisiones de Dyson Smith y 2 fueron triples que metió. Entonces sí que fue un jugador que apareció cuando peor estaba Guipúzcoa y consiguió mantenerlo aún más el partido y alargar un poco esa ventaja que tuvo el equipo visitante. Luego el partido, vamos a decir, no lo pierde Guipúzcoa por los árbitros tampoco, pero llega esa acción que es polémica porque lo que nosotros decíamos, a Kiko tampoco le gusta mucho meterse en temas arbitrales y me parece súper normal. Lo que yo puse por Twitter era que al final lo que pasa es que son, sin tener instant replay, que era lo que decía Mikel Odriozola, no te puedes dar cuenta de si es un contacto, que lo que se pita es excesivamente agresivo, si no va al balón, si es antideportivo, si continúa en el tiempo. O sea, en directo no dio tiempo a apreciarse y cuando lo hemos visto repetido, lo que se corrobora un poco es que no da la sensación de ser un contacto antideportivo. Entonces, claro, son 2 tiros libres de la falta de Enguesán, que es falta completamente, 2 tiros libres de la antideportiva de Mateo Díaz y posesión. Aún así, también se salta con técnica Granger, que también tiene tiro libre Guipúzcoa, y aún tiene que meter la canasta Granger para ponerse por delante, que la mete y es un canastón con una muy buena decisión de 1-por-1 en un tiro de media distancia, y luego aún tiene canasta, tiro en el ataque Guipúzcoa para haberse vuelto a poner por delante, con lo cual ¿es una acción que es determinante? Es determinante. ¿Es una acción que decanta el partido para Estudiantes? Tampoco lo creemos. yo estoy de acuerdo con tu tweet, Jaime. Creo que es así. Más allá del acierto, el error, obviamente luego el debate está que si es un acierto, duele que te caiga en contra por la situación del partido, pero yo creo que debería haber una tecnología que lo apoye, ¿no? Y al final creo que nos libraría, a la polémica no la quitaría porque estaría siempre ahí, pero creo que deberíamos hacer un esfuerzo lo que hice de Zola, ¿no? De intentar personalizar un poco la competición. Y si no se puede, también como dice Odriozola, enseñar a los árbitros que, bueno, que hay situaciones que requieren cierto cariño a la hora de revisarlas o a la hora Sí. de tomar una decisión. No, tampoco es justo decir que un equipo ha robado, entre comillas, un equipo total, porque no No. es justo, porque al final siempre caen de ambos lados No, y porque el partido, además, o sea, no es que de repente fuera. Hay diferencia, por ejemplo, en los tiros libres, 40-26, pero no es que, digamos, fuera un partido en el que, de hecho, Estudiantes también protestó muchas faltas. De hecho, en el estilo Y libre, Jaime, hay mucho situación táctica porque la carencia por dentro de Guipúzcoa en muchos aspectos, Barrosa con muchísimas faltas. sí. Barrosa con muchísimas Sí, faltas. sí, no, sí está claro que también es un arma. Y es lo que decimos, que fue un partido igualado completamente en todo momento, que no es que quedando 2 minutos fueran 10 arriba y le pitaran 3 acciones seguidas en contra, que fue un partido que
que estuvo igualado durante todo el encuentro y pues quizás salió perjudicado en los minutos finales Guipúzcoa y aún así lo tuvo en sus manos. Totalmente. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, no te quito ni una coma, no se pierde por los árbitros. ¿Condiciona? Bueno, pues puede ser, pero como siempre en alguna situación así, ¿no? Cae de un lado y condiciona. Sí que es verdad, y por resumir, que Estudiantes con esta victoria ya gana más que una victoria, porque es irte a un partido a Guipúzcoa y lo tienes. Esta victoria para Estudiantes es oro. Creo que en general la serie ha sido muy buena de ambos equipos. El primer partido de Estudiantes es buenísimo, el segundo de Guipúzcoa es espectacular. Sobre todo el caso de Guipúzcoa, porque Estudiantes es un equipo que en la serie es favorito, por supuesto. Pero Guipúzcoa ha demostrado que con la dificultad de la temporada, con haber pasado a pelear por no bajar, a pelear un segundo partido de playoff como lo hizo el domingo, con bajas, y que dos bajas además, por dentro además, y con tanta alternativa y tan valiente, y sobre todo del planteamiento, es de alabar. Entonces, bueno, creo no sería descabellado que viéramos a Brankic esta semana. No sé cómo de factible es, pero los partidos vuelven a ser viernes y domingo y Brankic tenía un esguince. Entonces, no sé si será factible que juegue este fin de semana. Si Brankic juega, en clave Guipúzcoa, vamos, la mejor noticia posible, porque al final ya vas a tener además, ya no vas a tener las alternativas que tenías, van a encontrar un poco más su espacio, y Brankic ofensivamente es un arma a controlar, con lo cual ya influye en el plan de partido, ¿no? Es otro escenario completamente distinto. Así que veremos, Jaime. Yo a Guipúzcoa le veo mentalmente fuerte, pese a que lo de ayer, pues, obviamente por situación de partido es un palazo de tenerlo tan cerca y acabar cayendo, pero creo que también en favor de Estudiantes, Jaime, que está haciendo los deberes bastante bien. Y ahí ganó el partido que tenía que ganar, porque era partido de atragantarse y ir con miedo a Guipúzcoa, y al final, pues, todo de cara a la siguiente semana, y un Estudiantes que podemos decir que lo tiene más cerca que nunca, realmente, lo de la Final Four. Sí. Pasamos al Obradoiro-Palencia, que era yo creo que la serie donde estaban todas las miradas puestas, y no ha defraudado, porque en el primer partido vimos un Palencia que estuvo muy bien en los primeros compases y que amenazaba con robar ese primer partido, sobre todo con el acierto desde el triple, que terminó con 56% de acierto y 14 tiros anotados. Y Obradoiro poco a poco se fue creciendo, haciendo mucho daño cerca de la canasta, con 40 de valoración, prácticamente 39 entre Balvin y Brochiansky. Y bueno, y digamos que apareció Sergi Quintela, que sacó del partido a Kankel, que estuvo muy bien en ataque y sobre todo muy bien en defensa, estuvo bien Barcelo, estuvo bien Fagiano, pues se mostró, ¿no?, la amplia plantilla que tiene Obradoiro. Y en el segundo partido fue completamente al revés. Empezó muy bien Obradoiro, otra vez haciendo mucho daño cerca de la canasta, Brochiansky y Balvin, y poco a poco le fue costando más al equipo local, hasta el punto de, bueno, de borrarse completamente en ataque y hacer una segunda parte muy dura. De hecho, pues los dos parciales de la segunda mitad son 15-28 y 16-26. No aparece Barcelo, que no anotó ni una canasta en juego, tampoco anotó ni... sí, anotó un triple Davison en los únicos 3 puntos que anota, que estuvieron los dos muy mal, y quitando Brochiansky y Balvin, sobre todo en la primera mitad, es que la segunda mitad de Obradoiro fue muy floja, sobre todo a nivel ofensivo, empatado por una gran defensa muy física, muy intensa, muy agresiva en las líneas de pase, intentando forzar pérdidas, de un Palencia que además estuvo muy bien de fuera, con un body espectacular, con un muy buen wintering, y pues, no sé, confirman eso, ¿no?, que es la serie más igualada probablemente, y que Palencia saca uno de los dos partidos y que lo va a poder cerrar en Palencia, aunque lo normal también podría ser que Obradoiro ganara otro en Palencia y hubiera un quinto. Es que yo, mira, y aquí tengo que ser sincero y no me gusta tampoco engañar, es la única serie que no he visto ningún partido, ni el viernes ni el domingo, no me dio tiempo a ver. Bueno, el viernes sí, al día siguiente repetido, pero el de ayer no lo vi. Entonces, pero igualmente todo tiene aroma a quinto partido. Lo dijimos desde el principio de la previa. Sí que es verdad que no pensaba que Palencia sacase un partido en Santiago, porque y lo veía como un partido muy de tú a tú y de contienda hasta el final, y que lo sacaba Obradoiro, como los que venía sacando en esos guiones de partido, y que en Palencia plantará Palencia en la eliminatoria, y que se hiciese todo en Santiago. Entonces creo que va a haber quinto partido 100%. La cosa aquí, Jaime, es hay cosas que creo que de lo poco que he visto de esa serie,
El tema de rotaciones de Félix Alonso, de minutajes, Sí, creo que llamó la atención, sobre todo, bueno, al final cada uno tiene sus motivos. Y luego los Barcelo, Davison, Baulet, ¿no? Está siendo sí, sí. una serie Bueno, de... Baulet ha estado, lo han machacado, eso sí que es cierto, pero ha estado muy flojo. Davison ha estado muy flojo los dos partidos. Y Barcelo, claro, el punto es, ¿vamos a volver a ver un partido tan malo de Barcelo en la serie? Porque si termina metiendo 15, que es lo normal, ¿va a poder competir Palencia con esa determinación de Barcelo? Pues desde luego se le va a complicar. Pero creo que también, y en clave del viernes, creo que Palencia, por lo que se vio también en la liga regular en la vuelta en Santiago, también, creo que también hay mucho mérito ahí de los exteriores de Palencia ahora a defender. Creo que Sí, el sí. plan de Barcelo es algo por descontado, que al final los equipos tienen que intentar reducirlo. Y el caso Valet igual, pero creo que le han machacado a Jaime Valet cuando realmente es una situación que, bueno, la serie es muy larga y al final acabarán apareciendo los hombres. Para mí este protagonismo de Valencia se han llevado hombres como Bori o Kankel, creo que ha sido Sí, Manu Rodríguez también estuvo muy, muy bien. muy bien, sobre todo Y encontrando. Wintering. A mí Wintering Jaime me parece un jugador que creo que le hemos dado un poco de palos a la regular en general, pero que en playoff me está pareciendo su versión de normal de jugar. La versión Sí, requerida de un jugador como Wintering. Entonces, ha hecho dos partidos muy buenos. El domingo estuvo muy, muy bien. Muy, muy bien. así que en ese aspecto, chapó. Y no sé tú, Jaime, pero por lo que he visto también en Palencia, también está jugando muchos partidos fuera de la pista. El tema también de entradas, el tema de todo lo que está haciendo. Está siendo un duelo muy bonito, pero de Obradoiro me preocupa un poco el tema que he dicho de las rotaciones y no el tema de Barcelo y Davison, que es verdad que tiene que aparecer, pero es que también el rival tiene un plan defensivo y, y creo que el Luis Gil está haciendo un gran trabajo en esta serie. Sí, a mí me ha gustado mucho la serie, primero porque hemos visto, por ejemplo, como decíamos, un Kankel que cuando las cosas se ponen apretadas puede aparecer, Wintering igual, Bori, que es un jugador para mí súper infravalorado, que anota Sí. de tres, pero es muy asado en defensa, aporta inteligencia, y luego el factor que parecía que nos habíamos olvidado en la temporada de Cam Krusvik. Cam Krusvik está machacando a los interiores de Obradoiro también. Sí que es verdad que luego en defensa sufre, que a Balvin le ha hecho daño, que Brochenski le ha hecho daño, que ha intentado Luis Gil juntarlo con Enkeregüe, bastantes minutos de Dimitrov porque en defensa ha estado intenso y también Baulet ha estado mal, entonces ha mezclado bastante los interiores para intentar limitar a Brochenski y a Balvin y de momento no ha podido hacerlo, entonces si consigue seguir explotando Obradoiro ahí esa vertiente puede seguir haciendo daño, pero sí que es verdad que hemos visto un Palencia con las ideas muy claras, que sacó el segundo partido haciendo una segunda parte brutal en la que no tuvo rival y en el primero compitió hasta los últimos minutos. Y por otro lado, un Obradoiro que se ha demostrado que puede defender, que en ataque tiene 1000 variantes, pero que cuando le aprietan y le complican las cosas, en lo que es en la producción de poste alto, robando balones, limitando la producción en indirectos, pues le cuesta. Y veremos qué pasa en Palencia, porque desde luego Palencia ha demostrado que tiene mimbres para competir. Vámonos a Fuenlabrada, donde, como decimos, creo que es la serie que más desilusionados nos ha dejado. Un Fuenlabrada que terminó la temporada como un tiro, terminó segundo y ha empezado los playoffs igual. El primer partido no tiene rival y en el segundo sí que es verdad que Tizona compite un poco más, pero poco a poco va sacando ventaja Fuenlabrada y no llega a sufrir en ningún momento de partido. Un montón de jugadores aportando, Jorgensen en el programa Maturianis con 5 triples, Lothar Ngogbo, Jorge Bilbao, Asier Miguel incluso, apareciendo y siendo importante en la rotación. Da la sensación, ojalá nos equivoquemos, pero que esto puede cerrarse en un tercer partido porque Tizona ha empezado los playoffs prácticamente como terminó la liga regular, que es cabizbajo. Yo aquí tengo dos preguntas, Jaime, dos planteamientos. El primero, ayer, por sacar algo positivo de Tizona, que verá que también se le ha masacrado un poco en esta semana, acaba la liga regular con muy malas sensaciones, pero el primer cuarto de Tizona, a 40 minutos, puede cambiar el rumbo de la serie. O sea, si vemos Sí, pero puede mantenerlos. Es la pregunta, ese es mi escenario. Es, Claro. ¿la versión del primer cuarto de Tizona es sostenible en un tercer partido en Burgos? Para sacar por lo menos uno y meter dudas. Y luego está por otro lado el lado de Fuenlabrada.
mantener esta solidez defensiva en 40 minutos, ya no en 80. Porque la verdad es que el trabajo defensivo fuera es una barbaridad. Dejan 62 y 70 puntos a ti. Es una barbaridad. Y con jugadores, pues eso, como decimos, Lobo sin jugar el segundo partido, Jordi Rodríguez que no está bien, Soroade que no está bien, Sebane que no está bien, muchos jugadores muy por debajo de su nivel, en parte por la dinámica de Tizona, pero también tiene mucho que ver la defensa de Fuenlabrada. Yo lo también, Jaime, que en la temporada de Tizona en general ha habido jugadores el año pasado, le eran todo en Tizona, Sebane, por ejemplo, que el año pasado hizo un temporadón, Sí. mejor importantísimo, que no dejaba de ser importante en ciertos aspectos del juego este año, pero el siguiente, que no alcanza su mejor nivel, pues por lo que sea, no, al final es algo que vivimos el día a día. Creo que ha habido jugadores del año pasado de Tizona que no han estado a la altura de este año y que también han influido al global. Creo que es una temporada de muchos prismas, ¿no? De muchas aristas, mejor dicho, el de Tizona. Y luego le fue la grada a Jaime. Voy a decir un nombre por personificarlo en uno, creo que es Jorge Bilbao. Creo que el partido que hace ayer Jorge Bilbao. Sí. Atrás, espectacular. Creo que la manera de cerrar el aro, de negar líneas de pase y luego el uso de un ataque de cerca al aro está siendo un tremendo. Un jugador, un Fuenlabrada que también tiene bajas, que al final tonto también estamos olvidando que las bajas que ha tenido en ese tramo final de temporada y cómo se ha repuesto. Y luego el factor Asier Miguel, Jaime, que un chaval que está jugando sus primeros playoffs de Leboro, bueno, de primera FEP, con ese carácter atrás, me parece muy meritorio. Creo que Fuenlabrada está siendo el equipo más sólido de esos playoffs. Sí, no, a ver, está claro que Fuenlabrada ahora mismo es el equipo que mejores sensaciones ha transmitido y hemos visto un buen Estudiantes, hemos visto un súper buen Cartagena que probablemente podría competir en lo que son sensaciones, pero es que Fuenlabrada no ha dado opción. Es lo que decimos, un montón de jugadores que han podido aportar, que han estado bien en defensa, que han estado bien en el rebote, que han hecho valoración. En el primer partido pues está Matulionis, aunque no hace falta una estrella como tal. En el segundo termina decantando un día más Jorgensen cuando necesita el balón. No sé, da la sensación de que Fuenlabrada puede limitar a Tizona y además Tizona pues le está costando muchísimo encontrar fluidez y da la sensación además de que Tizona es incapaz de poder limitar a un Fuenlabrada que ahora mismo pues mete mucho miedo, es la realidad. Sobre todo por lo que llevamos diciendo todo el año, la defensa. Es un equipo que no se entiende su análisis si no es la defensa. Sí, y es que además en ataque está jugando fluido, porque ya no es que dependa de Jorgensen, es que encuentra a los interiores por dentro, ha vuelto en Zosa, que poco a poco va a seguir sumando minutos, los bases han estado bien, es que ha contado con Asier Miguel, que el primer partido está mal, pero el segundo ha estado siendo un jugador más de la rotación, entonces es que ahora mismo Fuenlabrada está en una dinámica súper positiva. A mí Fuenlabrada me está encantando. Sí. Y eso que va a tener a priori, si todo parece, pues bueno, sea Palencia, Obradoiro, un cruce durísimo, porque va a ser un cruce Sí, pero también lo va a ser totalmente. Totalmente. O sea, al final van a ser los dos. Pero creo que fue Fuenlabrada el sacar un 3-0 y llegar más descansado que en el quinto partido, pues también es un factor. Y, por ejemplo, a ver si llega Mannings, ¿no? Sí. Que eso Es que esa es otra. Es que casi se nos había olvidado que Mannings no está jugando. No, es que no está Mannings, que para mí es el mejor defensor de la liga y ese Fuenlabrada deja de defender sin él. O sea, que es una barbaridad. Para mí muy meritorio lo que está haciendo entre Toni Ten, Sabiñani, Jordi Juste, Jaime Estaño, vamos. Sí, bueno, y muchísimos más. Hay un Sí. nivel tremendo. De cara a esta semana, para cerrar el vídeo, pues tenemos terceros partidos el viernes. En cuanto a horarios, una vez más, que bueno, es un tema que ya hemos dicho muchas veces este año, tampoco vamos a incidir. A las 8 de la tarde, Super Agropal Palencia Bambus Obradoiro. A las 8:30, Inver de Guipúzcoa Movistar Estudiantes. A las 9 menos cuarto, Tizona Fuenlabrada. Y a las 9, Cartagena Real Betis. Es lo que decía Kiko, no, es que casi no nos da tiempo a poder seguir los partidos porque los horarios nos limitan muchísimo. Es una realidad y no podemos hacer nada contra ello, pero bueno, intentamos verlos repetidos y poder comentar en la medida de lo posible. De cara al domingo ya tenemos algo más separado, sobre todo pues a lo mejor en un hipotético caso de que Fuenlabrada y Estudiantes o uno de los dos cierren las series. Tenemos un partido por la mañana que es muy de agradecer, el Cartagena Real Betis Baloncesto a las 12:30, ese hipotético cuarto partido. En caso de haber cuarto,
el Guipúzcoa Estudiantes sería a las 6. En caso de haber cuarto, el Tizona Fuenlabrada sería a las 7. Y el que sí o sí se va a jugar a las 8 de la tarde el domingo es el Super Agropal Palencia Montbus Obradoiro. Sí. La jornada domingo apetece un montón porque hay 2 partidos muy separaditos y bueno, si puede haber alguno más seguramente lo habrá, pero bueno, se agradece porque Con la tantas horas intención a la de vez. que alguno fuera el quinto, que es lo que venimos buscando. Sí. Entonces, bueno, veremos. A ver, yo creo que no sé, Jaime, ¿tú qué pronóstico haces de cuál se puede ir al quinto? Palencia, Obradoiro, yo creo que seguro. Yo creo que se va a ir al quinto. Yo creo que esa serie se va a ir al quinto seguro. Y si tuviera que apostar, quizá Cartagena puede ganar un partido en casa. Sí, yo también lo creo con Cartagena, la verdad. Creo que ahí ahí estamos en el mismo barco, Jaime. Creo que ahí no hay duda. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Esperemos que os haya gustado este resumen. Decidnos qué opináis, ¿no?, de estos partidos, del nivel de los 8 equipos que hemos visto en estos playoffs. ¿Qué opináis de cara a la semana que viene? ¿Cómo se van a dar estos últimos partidos de lo que son playoffs antes de la Final Four? ¿Qué equipos van a pasar? Si va a haber algún quinto. Como siempre, Kiko, muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Y como decíamos, esta semana tenemos que comentar también segunda FEB, que lo tenemos pendiente, que ya estamos ante la última eliminatoria antes de conocer a 2 nuevos integrantes de nuestra primera FEB de cara a la temporada que viene, y resumiremos también pues esos terceros y cuartos partidos de cara al próximo lunes. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Chao.